Buenas tardes. En esta oportunidad, en lo que es la historia de la cirugía pediátrica, estamos con el doctor Raúl Corman. El doctor fue presidente de nuestra asociación, trabajó en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en el Hospital Clínicas, en el Hospital Francés, en el Sanatorio Mater Dei y en el Sanatorio Trinidad. El doctor, bueno, es un referente en lo que es la cirugía pediátrica. Queremos en esta oportunidad conocer parte de la historia de la cirugía pediátrica a través de él, cómo fue su formación, sus comienzos y todo el camino recorrido en esta hermosa especialidad. Bueno, bienvenido, doctor. Le agradezco su presencia. Muchas gracias por la invitación. Además, muy contento de estar de vuelta acá en la sede de la sociedad, que hacía un tiempo que no venía al lugar. Y la veo muy linda, muy cambiada y me alegra mucho. Doctor, nos gustaría saber, bueno, ¿cuándo se recibió de médico? Bueno, hace mucho tiempo. Bueno, yo me recibí en el año 1968, son más de 50 años. Mi primer contacto con la cirugía fue un año previo a recibirme, porque en aquella época hacíamos practicantado. Se había eliminado el practicantado en la capital acá de Buenos Aires y lo hacíamos en la provincia. Yo tuve la suerte de estar en un hospital muy chico, muy viejo, en el hospital de Moreno, pero con un médico interno que era un cirujano brillante. Y fue un año antes de recibirme que me introdujo él en la cirugía. Me introdujo en todos los principios, me hacía ayudar, me hacía estudiar, me hacía operar, incluso antes de recibirme. Bueno, y después, un año después, entré a la residencia en el Ricardo Gutiérrez, en el año 69, así que estuve 4 años hasta el 72, y después el 73 como jefe residente, el 74 como becario, y a partir del 75 quedé como médico de guardia, pero no había concursos, eran suplencias que hacíamos, porque no era habitual hacer los concursos. Y finalmente, en el año 78, a algunos médicos del Hospital de Niños, la intervención consideraba que éramos ideológicamente de izquierda y nos echaron, así de simple. Yo no militaba en ningún lado, eso fue alguien que se le ocurrió decir, mira, fulanito, porque había muchas denuncias de ese tipo. Así que me tuve que ir del hospital, pude, a través de gente amiga y demás, ingresar en el Hospital de Clínicas. Me dediqué, que había una neonatología importante, me dediqué mucho a hacer cirugía neonatal y demás. Así fueron mis comienzos, pero en el Hospital de Clínicas, en un momento determinado, gané un concurso de jefe de departamento en la cátedra de pediatría como cirujano pediatra, y después apareció, ese sí me acuerdo la fecha, 1985 exactamente, que me presenté al concurso de jefe de cirugía pediátrica del Hospital Francés. Y gané ese concurso. Desarrollé el servicio prácticamente junto con el doctor Pola, que desarrolló toda la pediatría. Y fue, aunque no haya sido tan grande, fue importante el servicio, con un movimiento interesante de cirugías y con una pediatría bien desarrollada, con buena neonatología y demás. ¿Cirugía pediátrica por qué, doctor? Cuando yo me recibí, todavía seguía yendo al hospital de Moreno. El tiempo entre irme a presentar a la residencia y haberme recibido. Tuve unos meses, y en esos meses tuve 2 anécdotas, 2 cosas para contar. Una, un médico del hospital me dijo, Raúl, ven y mira, reemplazame en este consultorio pediátrico porque yo tengo... Y me dejó como 4 meses atendiendo un consultorio de pediatría, siendo yo estudiante de medicina en Moreno. Y en esa misma época
tenía un compañero con quien había estudiado casi toda la carrera, y yo charlaba con él. Y le conté la anécdota, me gustó mucho trabajar con los chicos. Y dije, bueno, ¿por qué no, en lugar de hacer cirugía general, te venís acá a hacer cirugía pediátrica, ya que te gustan los chicos y demás? Así fue como me introduje en la cirugía pediátrica. Me presenté a la residencia, la entrevista me la hace el doctor Carrea con Alejandro Rivarola y no me acuerdo, había otro cirujano más ahí. Carrea en ese momento era el jefe de departamento de cirugía. Y fue una entrevista con las cosas habituales que se preguntan y demás, ¿no? ¿Qué hobby tiene? Por ahí. Yo tengo dos pasiones, que es deporte, porque me jugaba al básquet en ese momento, y era un jugador de primera, y la pintura. Pero además de todo eso, pintaba y me gusta la pintura y demás. ¿Qué te gusta la pintura? Comento. Y se despertó Carrea, que hasta ese momento estaba medio dormido y ni siquiera me atendía a lo que yo decía. Me dice, ¿y usted vio el Guernica? ¿Tuvo oportunidad? No, lamentablemente no pude verlo, lo conozco de... Esto Carrea me dice, ¿usted sabe que yo voy todos los años a Nueva York? En ese momento el cuadro estaba en Nueva York, no en España como ahora. Y si me siento 20 minutos delante del Guernica a disfrutar del cuadro. Y a partir de ahí la entrevista fue otra cosa. Y así fue como entré gracias a Picasso y a Van Gogh. Y volviendo volviendo a la residencia, en realidad tengo un agradecimiento enorme. Yo hacía guardia los días martes. Yo ya venía con cierto entrenamiento, como te contaba, de las guardias. Y esa guardia estaba Blanco de médico interno, Freire era el ayudante. Y Freire me tomó casi como, qué sé yo, un discípulo, ¿no? discípulo. Sí. O sea, operaba todo con él, todo, porque Blanco no estaba. Y todas las cirugías las hacíamos Freire y yo, y más yo que Freire. Me entrenó durante 3 años en forma muy intensiva, ¿no? Eso lo tengo que reconocer y agradecer y demás. Y después al otro que tengo que agradecer, porque cuando terminé la residencia entré en la sala 10, en aquel momento, en el primer piso, y el jefe era Roca Rivarola. Y después de un tiempo de estar con él, me empezó a ayudar, a llamarme, a ayudarlo en la parte privada. Y pasé a ser de a poco el ayudante de él, que eso me abrió las puertas a la actividad privada. Y nunca voy a olvidar, hablando de anécdotas, un fin de semana me quedo a reemplazarlo y me llama un pediatra que habitualmente lo llamaba a Julito, le decíamos Julito, para que vea un chico con dolor abdominal. En aquel momento, pensá, no había ecografía, no había tomografía, no había más que palpar la panza. Reviso al chico, tengo algunas dudas, le digo al pediatra, a la familia, miren, yo tengo duda de que esto sea una apendicitis, necesito unas horas para ver la evolución. Y no me volvieron a llamar. Y bueno, debe estar bien el chico, qué sé yo. Eso fue un fin de semana. El lunes me llama Julito y me empieza a decir de todo. Dice, ¿qué hiciste? Al chico lo operaron de una peritonitis. ¿Cómo vos, Digo, Julito, no era una peritonitis. Te puedo asegurar que no era una peritonitis. Entonces Julito se fue al sanatorio, pidió la historia clínica, pidió el parte quirúrgico y a la tarde me llama y dice, tenías razón. Dice, el chico lo operaron, se fue de alta al día siguiente sin antibióticos, pero el cirujano le dijo a la familia, uy, operé una peritonitis. Y desde ese día quedamos muy, muy enganchados. Y en las finales, los últimos años de él, un día se sacó los guantes, me dijo, mira, Raúl, yo no opero más, operaba a mis pacientes. Me ponía a mí de cirujano
los pacientes. Del paciente, ¿Y algún paciente ahí que recuerde cuando usted estaba en la residencia, Doc? Para mí una de las historias, digamos, que marca toda la evolución de la cirugía pediátrica es la cirugía de la atresia de esófago. Cuando yo era residente, operamos la atresia de esófago. Antes de llevarlo a quirófano le hacíamos una endoscopía para ver si tenía fístula. ¿Dónde estaba la fístula? Se operaba y el posoperatorio lo hacían en una cuna y los chicos se morían como moscas, se morían montones de chicos hasta que aparecieron las servocunas. O sea, a mí me tocó vivir la etapa previa a que empezaran a estar en la servocuna. Y en la etapa previa a que se intubaran y se asistieran respiratoriamente. O sea, bueno, y una de esos chicos que sobrevivió en una cuna de una cirugía, hizo una refístula, y en ese momento era una cirugía, el jefe de departamento, que yo lo había operado. La operó una vez, la operó 2 veces, fracasó, se rehizo la fístula, y casi abandonaron al paciente, ya no sabían qué hacer. Y en la guardia, justamente con Freire, un día nos pusimos nosotros una tarde y la reoperamos y cerramos la fístula y anduvo bien el paciente. Y después me reconoció años después haciendo unos regalos espectaculares y demás. Pero, digamos, viví los comienzos, las primeras cirugías de atresia de esófago, y después aparece, bueno, la servocuna, se cuidan mejor, y después aparece la asistencia respiratoria, que me acuerdo un neonatólogo que me llamó, me dijo, mira Raúl, se trajo él de afuera un equipo. Y yo había entrado, ya en ese momento estaba en la clínica, estaba en el francés, y entre los 2 lugares empezamos a operar chicos con atresia de esófago, con asistencia respiratoria y demás ya, y tuvimos una cantidad de sobrevidas muy importante, mucho más del 80% en aquel momento. Está publicado en la revista, ese trabajo lo presentamos en Rosario, me acuerdo, año 88. Ya después vino Martínez Ferro y me superó y vino todo lo demás. Pero siempre fue una de las cosas que a mí más me atrajo. Y yo creo que en la cirugía pediátrica la cirugía neonatal fue un cambio muy importante para el desarrollo de la cirugía pediátrica y para el crecimiento de la cirugía pediátrica. El poder empezar a hacerlo, el poder tener sobrevida, el poder estudiar mejor. ¿Y qué cirugía considera que cambió, digamos, lo que fue la cirugía pediátrica? Para mí fue toda una evolución. Yo te iba a decir la atresia de esófago, pero no solo la atresia de esófago, sino cuando aparece la parenteral y se pueden mantener chicos con atresias mucho tiempo. O sea, todo eso fue cambiando. O sea, el comienzo de la cirugía neonatal con los neonatólogos, la asistencia respiratoria, fue el comienzo, y después yo no te diría que hay una cirugía que es mi beca la hice con cirugía de malformaciones anorrectales. Y ahí vi también la evolución hasta que Peña aparece con su técnica. Es interesante porque en el año que hice la beca... ¿En dónde la hizo, Doc? En el LINES, en Ricardo Gutiérrez. En Ricardo Gutiérrez. Eso fue en el año 74, te estoy hablando, 74 a 75. Por ahí. Había una técnica de un australiano que la hacía por atrás, y otras técnicas abdominoperineales que se hacían y demás. Y yo vi más de 70 chicos en ese momento con atresias anorrectales, y mi conclusión, mirá vos qué bárbaro, mi conclusión fue, tengo la sensación
de que esta cirugía se va a resolver por vía perineal pura. Así termina mi beca. Eso fue antes todavía. Después apareció Peña y apareció todo esto. Y de los médicos que usted pueda decir que usted pudo enseñar, que los tuvo bajo sus alas, ¿a quién podría decir? ¿O a quiénes, no? Es difícil decir un discípulo o dos discípulos que hayan trabajado y hayan seguido exactamente. Pero sí mucha gente que trabajó y operó conmigo y demás. Me acuerdo de Buczynski, que bueno, falleció lamentablemente, pero era mi ayudante, que digamos, era uno de los más estrechos, digamos, trabajando conmigo. Bueno, Luciano, mi hijo, también trabajó mucho tiempo conmigo, pero, viste, con los hijos ellos son más independientes. Y yo creo que, digamos, gente que trabajó conmigo es gente que no solo trabajó conmigo, porque los que venían al hospital francés, además estaban en un hospital pediátrico, o en el Niños, o en el Garrahan. Ahora hay una parte de mi carrera que se abre el Garrahan. Yo era cirujano universitario en ese momento. Me fui a presentar. No, esto es para nacionales y municipales. Universitarios no entran. No pude entrar al Garrahan. Los que entraron fueron todos mis compañeros de guardia de aquella época. Yo no pude entrar. Bueno, mala suerte. Y seguí con el francés, seguí con el clínicas. El director de ese momento, que era Becú, el patólogo famoso, lo llama Julito, que era conocido de él, además yo había estado en la sala con él, y me dice, necesito un jefe, porque se fueron todos, necesito un jefe para acá. Julito dice, llamalo a Raúl porque es el indicado. Y fui. Y no me podía presentar porque no era en ese momento municipal. Así que quedé afuera de los concursos, no por haberlos perdido, sino porque no me dejaron presentar ni al Niños ni al Garrahan. Entonces mi desarrollo fue básicamente primero en clínica, pero más que nada en francés, y en la actividad privada mucho, digamos, desarrollé mucho de la actividad privada. Y a los cirujanos jóvenes, uno siempre, después de todo lo que usted ha vivido en cuanto a la especialidad, ¿qué les diría de la especialidad o qué consejo? Yo creo que desde el punto de vista del trabajo, por supuesto que hay que esforzarse mucho, hay que dedicarse mucho. No es una especialidad muy rentable, y que yo creo, en una frase que la dijo no un cirujano, sino un escritor, Dalmiro Sáenz, el buen médico es el médico que ama al paciente y no el que ama la medicina. Entonces yo le diría que tiene que tener amor por los chicos y que tienen que pensar no cuál es la mejor técnica, sino qué es lo mejor para cada chico. Esa es la recomendación que yo le daría. Y eso es algo que me transmitió mucho, porque era la forma de ser de Roca Rivarola. Él no era un gran técnico, no era brillante que yo, pero era el que pensaba que era lo mejor para el chico. ¿Y a un jefe de servicio qué le diría? Que se ocupe mucho de la residencia, porque de ahí van a surgir los grandes cirujanos. Esto, como en el fútbol, hay que mirar las divisiones inferiores. ¿Extraña algo de la actividad hospitalaria? ¿Hay algo que extraña en particular? El golpe más fuerte de tener que irme de un hospital pediátrico como el Ricardo Gutiérrez, es la parte social. Es decir, convivir con los demás cirujanos, convivir con los pediatras, era para mí una parte importante de la actividad médica, en donde uno trata de tomar y aprender de todo, ¿no? De la técnica, por un lado, de la cirugía, pero también de la relación médico-paciente, la relación cirujano con el pediatra,
eso, digamos, era muy fuerte. Después un poco lo recuperé en el hospital francés, pero distinto, porque era un hospital de adultos, no un hospital pediátrico. Y la pediatría era vista como una cosa más pequeña ahí. Y después también tuve el golpe cuando interviene en el hospital francés, me tengo que ir del hospital francés, todavía está en plena actividad, y hacen un hospital para PAMI. Así que ese fue el segundo golpe de ida de un hospital, o sea, de clínicas, no de clínicas, digamos, decidí yo en un momento terminar, pero también, bueno, pasé ahí momentos interesantes y demás. Después hay otra cosa que yo viví en la cirugía pediátrica, esto, ya que estamos hablando de este tema. En los comienzos, cirujano pediatra, el cirujano general que hacía de todo. Yo veía que hacían desde ortopedia, urología, plástica, todo el cirujano general hacía de todo. Y de a poco fui viendo cómo se fueron haciendo las subespecialidades. Y un ejemplo que no me voy a olvidar nunca, Quesada, que hacía urología, un día vino a Estados Unidos y trajo un cistoscopio. Entonces le dijo a los cirujanos, no, antes de operar un reflujo hay que hacer cistoscopia. Ahí empezó la división de la urología pediátrica. El hecho del cistoscopio creó la especialidad. Y después, por supuesto, se fue desarrollando y demás. Pero así fui como vi la separación de la plástica, separación de la urología, separación de la traumatología y demás. Y viví la departamentalización del hospital. Porque el hospital, cuando yo llegué, era un hospital de salas con jefes, se departamentalizó y se unificó todo en un departamento, en un único departamento. Pepe Rivarola era el jefe de departamento en ese momento. Eso también fue un cambio muy grande dentro de la cirugía. Y bueno, un día en una guardia me llama, ya que hablamos de anécdotas, sí. Y me llama el médico interno, que era un jefe de neumonología muy importante, y me pide a través del residente allá que recoloque un tubo de drenaje de tórax que se había salido. Y yo, residente de segundo era. Voy, digo, a ver, la radiografía estaba sin líquido, sin aire. ¿Y para qué querés que le ponga otro tubo? No hace falta otro tubo. Y al otro día me llamaron de dirección. Porque el jefe del servicio fue a la dirección a decir que un residente no cumplió con las órdenes que él había dado de colocar un tubo. Quién era este residente y que consideraba que me tenían que echar del hospital. Pero era el tema de la autoridad. Había que mostrar la autoridad. Y bueno, y tuve la reunión con el director, que me empezó a preguntar a ver qué experiencia tenía, qué había hecho. Yo era residente segundo, y yo ya operé hasta colostomía. Bueno, no me echaron, el paciente anduvo bien, y al final terminamos bastante amigables con el médico interno. Su hijo siguió sus pasos, ¿no? Sí. ¿Usted en la casa hablaba de cirugía o cómo fue? Más difícil porque yo me había divorciado en ese momento, así que no convivía con él. Pero había un proceso de acercamiento de él y demás, así que es más un tema de hablar con él, a ver ¿Qué le gustaba? ¿Qué lo identificó conmigo para hacerlo? Bueno, después hizo un año de residencia de cirugía general y después entró al Garrahan como residente y bueno, se formó. Y después, por supuesto, me superó. Entonces, terminaba diciendo, ¿cómo haces esto? Haces lo otro, nosotros lo hacemos.
pero mucho tiempo lo tuve ayudándome y él sigue y es un gran cirujano, muy bien formado. Y usted fue presidente de nuestra asociación. ¿Cómo fue que se creó la sede? ¿Cómo usted estuvo también en la revista? ¿Cómo fueron su acercamiento acá a nuestra asociación? Bueno, yo, como te decía antes, por el hecho de estar en un lugar pediátrico más chico y demás, sentí mucha necesidad de estar dentro de la sociedad, de estar en los congresos y demás. Y empecé desde bastante joven, apenas terminé la residencia, me llamó Prieto, fue el primero que me pidió de entrar en la comisión. Hice toda la carrera en la comisión, participé, iba a los congresos, obviamente, siempre, hasta que, bueno, en algún momento me nombraron secretario y demás. Y bueno, después está la historia de la sociedad, digamos, que me tocó vivir todos los cambios desde que la sociedad estaba en la sociedad de pediatría, que era la SAP, en el momento que nos prestaban una habitación para hacer las reuniones. Estuve presente el día que vino el presidente de la Sociedad de Pediatría y nos dijo que nos teníamos que ir porque necesitaban el lugar. Me tocó a mí en ese momento conseguir un departamento para poder mudarnos. En ese departamento que estaba pelado, esta mesa me la donó mi suegra para ponerla en la sociedad, las sillas y algunos muebles más, y un cuadro enorme que estuvo acá un tiempo. Y fue toda esa la transición hasta que Cusumano fue el que se ocupó de comprar el departamento para hacer la sede. Me tocó dirigir la revista, conseguir sponsor para la revista durante varios años. El sponsor nos mantuvo, hasta que un día dejó de mantenernos y no se hizo más la revista en papel. Me tocó las reuniones de organización del CIPESUR, de organizar desde acá de la sociedad el primer congreso del CIPESUR que se hizo en Foz de Iguazú. El siguiente congreso, 2 años después, se hizo en Córdoba y después se hizo en Chile, en Viña del Mar. Así que viví todo ese desarrollo del CIPESUR dentro de la sociedad, participando Y me tocó organizar también, como secretario, el Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica que se hizo acá en Buenos Aires. Y después de eso, en el 2000, fui presidente de la sociedad, ¿no? En reconocimiento, bueno, mucho del trabajo previo que había tenido como secretario científico también y demás. Y director de la revista también. Y director de la revista. Y hice un convenio con la revista española de cirugía pediátrica, en su momento, para intercambiar, o sea, nosotros mandarle la nuestra, ellos que nos manden y repartir la española acá y la argentina allá. Se estableció el intercambio con España. Fui a un congreso a España, fui invitado a congresos en Brasil, en Bolivia, fui también, en Chile, así que Uruguay. Y después, hablando de pacientes, quería hacer una anécdota con un paciente. Te voy a contar una anécdota, me acordé ahora, porque yo estaba en el hospital de clínicas, en el año 84. Ese año vino a la Argentina poco después un neonatólogo muy afamado, que es Augusto Sola, un tipo reconocido mundialmente, y vino al hospital de clínicas y ahí nomás lo nombraron jefe de neonatología del hospital de clínicas. Si lo invita una vez a Harrison, el que hacía cirugía laparoscópica, sí. Y en el hospital de clínicas justo nace una atresia de esófago en un chico de 900 gramos. Y Augusto Sola dice, vamos todos al hospital. Y lo lleva a Harrison, me lleva a mí.
Y en aquel momento lo operamos, un chico de 900 gramos, dentro de la neonatología, en el clínica no lo podíamos transportar a ningún quirófano ni nada. Así que armamos todo y yo tenía que operar y él ayudar con Harrison al lado, no ayudando. No ayudando, mirando. Mirando, yo quiero ver. Sí. Qué nervios, ¿no? ¿Eh? Qué nervios, ¿no? Y le hice la anastomosis, todo muy bien, qué sé yo. Y después cuando salgo me dice, bueno, muy bien, lo felicito, que sé yo. Trabajan igual que nosotros. Y después fui uno de los que más hinchó en esófagos muy difíciles de hacer reemplazo con colon. Cuando se hacía ascenso gástrico. Sí. Y presenté varios casos con translocación de colon, y la verdad que es una excelente solución. Tengo varios pacientes operados que andan muy, muy bien con translocación de colon, en atresias muy difíciles o con long gap muy grande. ¿Tiene algún paciente que haya seguido por años? Me acuerdo el primero que hice, la primera translocación, un día ya el chico grande y demás se fueron a trabajar a Venezuela, el padre, y varios años después, el chico ya tenía 16, 17 años, cuando vuelven a Argentina me vienen a ver. Y el chico una bestia de 1,95 m, perfecto, deportista, además con un colon traslocado. Y una vez me tocan el timbre, hablando de pacientes, me tocan el timbre, se presenta un muchacho, 22 años, 22, 23 años. Doctor, mire, vengo a saludarle. Bueno, contame un poco. Y usted me hizo el ano. O sea, cuando yo nací sin el ano. Y me lo hizo usted. Y yo toda la vida quise conocer a ver quién me lo había hecho. Y ahí fue... Son gratificaciones muy grandes porque la cirugía pediátrica te permite eso, la cirugía neonatal te permite seguimiento a muy largo plazo. ¿Y hay algo que le haya quedado, algún pendiente que haya dicho esto no hice, me hubiera gustado hacer de lo que es la cirugía pediátrica? Yo, en realidad, digamos, de lo que hice, estoy bastante satisfecho. Y en realidad, digamos, llegué un poco tarde para el entrenamiento de la paroscopía. Me hubiera gustado tener mucho más entrenamiento en ese sentido. Y después hay una historia que a veces siento que me arrepiento y a veces digo, no, estuve bien, qué sé yo. Cuando terminé la jefatura de residentes, había un becario que vino de Italia, al Gutiérrez, Fabio Ferro. Fabio Ferro trabajaba en el Hospital de Niños de Jesús de Roma, que es como el Garrahan más el Gutiérrez más el Casacuna, todo junto. Es un gigantesco hospital pediátrico. Y trabajó, yo era jefe residente, así que operé con él, le ayudé, aprendió, qué sé yo, y me dijo, Raúl, vos tenés que venir allá. Con tu capacidad, hoy ganás el concurso de subjefe del servicio. Y no fui. No fui. ¿Y por qué no fue en ese momento? ¿Qué lo dejó acá? Y primero fue Luciano, que lo tenía que dejar. Y segundo, era, ¿no?, el temor un poco al desarraigo y demás, ¿no? Pero, y a veces me arrepiento porque digo, hubiera llegado a un lugar muy superior a la cirugía pediátrica. Y bueno, y después terminé mis últimos años en el Mater Dei, trabajando en la actividad privada y trabajando mucho, bien. Doc, ¿usted qué opina? A veces hay cirujanos en el interior y no hay cirujanos pediátricos.
¿Qué le diría por ahí a un cirujano de adultos, ¿no? Que justo tiene que tratar a un chico? ¿Qué cosas te considera por ahí que uno puede aconsejar desde de haber hecho toda la especialidad? A veces es el único referente, ¿no? En ese lugar. Y creo que lo importante es saber qué puede hacer y qué cosa tiene que derivar y cómo derivarlo, ¿no? Porque probablemente sea la consulta que el pediatra le haga en ese momento, el único médico que puede por ahí hacer algo por el paciente, ¿no? Claro, muy difícil y después hay que saber en qué lugar del interior está, porque una cosa es estar en una población más o menos grande, con algún hospital eh, en donde se hace pediatría, pero no hay cirugía infantil, en donde sí, un cirujano general puede operar las apendicitis, urgencias y demás, pero se le hace muy difícil un recién nacido. Es muy difícil un recién nacido y hasta es muy difícil operar las hernias en chicos muy chiquitos. Por eso es bastante difícil y necesita todo eso un sistema de traslado de pacientes. Por eso es tan importante hoy detener en las embarazadas los diagnósticos prenatales, con lo cual no se traslada al recién nacido, se traslada a la parturienta. Doc, ¿y tiene, a ver, dentro de su actividad quirúrgica algo en alguna de las cirugías que diga yo lo hago de esta manera, mi truco, mi tips, algo que le hayan enseñado, que le quedó, que modificó? ¿Tiene algo de eso para contar? ¿Algún secreto? Pequeños detalles que uno lo va incorporando y ahora me pregunta, a ver, ¿cuándo fue que yo aprendí esto? ¿No? Sí. Sí. Incluso en una hernia, en operar una hernia, aprendí pequeñas cositas de la cirugía de la hernia, que lo vi en otro, lo incorporé, de cerrar el anillo. Por ejemplo, hay mucha gente que no cierra el anillo. Y yo era una cosa que siempre busqué cerrar y dejar un anillo de tamaño adecuado. En la atresia de esófago, sí, la atresia de esófago yo me fui haciendo mi forma de operarlo, mi forma de trabajar. Creo que fue muy, muy personal. Y eso fue desarrollado en la residencia, yo te contaba antes con Freire, que operábamos juntos. Y en el paciente de la refístula que me dijo, ¿qué es lo que hicieron de distinto? No, lo más importante fue interponer, yo creo que le interpuse músculo, pero la refístula tiene sus pequeños secretos para justamente, digamos, separar las suturas y siempre interponer algo entre las dos cosas. La pleura es por ahí una cosa más fácil, pero a veces no da la pleura. Y vos calculás que las primeras veces que vi operar una refístula era llegar a la refístula, los cirujanos viejos, hacer una ligadura a la fístula y ya está. Yo de lo que más conservé y todavía nos reunimos es con el grupo de un pequeño grupo de 8 médicos que nos recibimos juntos, hicimos juntos la unidad hospitalaria, que convivimos 3 años en forma muy intensa. Y todavía nos reunimos para cenar. ¿Quiénes son? No hay ningún cirujano infantil. ¿Y el futuro de la cirugía pediátrica qué ve que pueda, con los avances que hay? Y yo lo veo como toda la medicina. Veo a los médicos cada vez dedicándose a temas más puntuales y más pequeños, estudiándolos en profundidad y resolviéndolos mejor que uno que hace de todo. Pero que hace esta cosa específica pierde la capacidad de hacer general, o sea, de hacer clínica general. ¿Todo quiere decir algo más? ¿Algún mensaje? ¿Algo para el resto de los cirujanos?
No, yo espero que esto siga creciendo, siga desarrollando, siga siendo cirugía infantil, pero más adulta y más la sociedad, independizarse, no sé hasta qué punto, ya en parte de la pediatría sí, de la cirugía general, tratar de buscar un lugar en la universidad para reconocer mejor la especialidad. Y bueno, y esperar que se sigan haciendo con éxito los Ateneos, las reuniones del CIPESUR, las reuniones rioplatenses, que eran muy lindas, no mucho más. No. Bueno, le agradecemos, doctor, la verdad, el poder compartir con nosotros su experiencia, todo su desarrollo en esta hermosa especialidad. Y bueno, le agradecemos, la verdad, de vuelta por haber estado con nosotros compartiendo esto. Bueno, y yo les agradezco la invitación y haber podido contar algunas pequeñas cosas de la vivencia de uno a través de los años. Y espero seguir viendo cómo crece esto mucho tiempo. Gracias, doctor. Gracias.